Cordial saludo. Mi nombre es Cristian Daniel Urbina, junto con mis compañeras Diana Carolina Erazo y María Fernanda Peña, estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con esto vamos a realizar una actividad donde explicaremos sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Como estudiante de la materia de legislación laboral, hablaré de la estabilidad laboral, donde tiene un amplio desarrollo jurisprudencial, donde busca la protección de los trabajadores. Por tanto, el principio de la estabilidad laboral tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajo de las personas por cualquier tipo de condición que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. El concepto de la estabilidad laboral hace referencia al derecho de conservar el empleo y no ser despedido en razón de situación de vulnerabilidad, es decir, permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se considere una causal objetiva que conlleve a la desvinculación de los mismos. Según la Corte, la estabilidad laboral es un derecho que tienen las personas que por el deterioro de la salud se encuentran en una situación de debilidad, es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador, que por su condición de salud se ve afectada para su productividad, sin que sea necesario que cuenten con una discapacidad declarada, certificada o cuantificada por la Junta de Calificación Médica, tampoco que su origen sea determinado. Un caso muy importante que se ve reflejado es la estabilidad laboral. Es el resultado de la sentencia 320 en la cual la Corte falla a favor de una trabajadora que interpuso una acción de tutela y por un despido injustificado. Por eso la estabilidad laboral es un principio que otorga de carácter permanente a la relación de trabajo y depende únicamente a la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente a la del patrón, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos a la relación que hagan imposible su continuación. Esto proporciona tranquilidad al incumplimiento de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica, ya que el trabajador se encuentra en un estado constante de riesgo de perder su empleo. La estabilidad debe ampliarse a las actividades que presuman subordinación y dependencia económica. La garantía de permanencia es el empleo unilateral, pues solo favorece a los empleadores que presuman la posibilidad de prestar servicios y presenta un medio para asegurar sus beneficios. La estabilidad en el empleo es una traba para el despido abusivo o injustificado. La ruptura de esto produce efectos como la reinstalación e indemnización y evita el despido libre. Esto tiene una connotación como un derecho social, ya que hace parte del capítulo 2 de la Constitución de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Adicionalmente, se encuentra dentro del grupo de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo. Lo que busca es la estabilidad de la protección a las personas con alguna discapacidad física, a los trabajadores sindicales o entre otros. Entonces, a partir de la fuente normativa, es que el principio de la estabilidad laboral se puede representar el Foro de Salud por empleo, que se refiere a que el trabajador no puede ser despedido con base a sus condiciones de salud. Por otro lado,
sufre de maternidad. Hace referencia a la trabajadora que no podrá ser despedida durante su tiempo de gestación y lactancia, salvo a autorización expresa del Ministerio del Trabajo. También, por otro lado, los prepensionados, que refiere al despido de aquellas personas que están a punto de pensionarse, como también en la parte sindical, que prohíbe desmejorar o despedir quien se encuentre en esta protección. De manera circunstancial, que es una protección al trabajador que presenta un pliego de prestaciones en referencia a un despido injustificado. También el acoso laboral, que protege a quienes interpone una queja argumentada en una respectiva situación que padece, y es así que la estabilidad laboral refiere a sus externas de lo que ocurre en situaciones concretas. Con esto quiero dar finalización a mi intervención y dar paso a mi compañera, quien explicará su intervención. Despido de empleada embarazada. Se dice que cuando existan causales de despido justificado, el empleador puede proseguir a realizarlo con pruebas aportadas a la inspección de trabajo, quienes son los garantes en primera instancia de salvaguardar los derechos de la gestante. Es importante tener en cuenta que la madre gestante cuenta con un periodo limitado de protección, y es cuando está en estado de embarazo y las 18 semanas posteriores a dar a luz, puesto que se propende esto por cuidar del menor o de los derechos de este. Esto se habla en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. En cuanto al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en su segundo inicio señala cómo se debe indemnizar el despido injusto de los contratos a término fijo. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la terminación unilateral del contrato indefinido sin justa causa afecta gravemente a quien labora. Y en caso de que se llegue a aprobar la contraposición del artículo 62 del Código en mención, es donde se expresan las causales de despido con justa causa. Es necesario que proceda una indemnización conforme a los daños ocasionados. Es decir, emergentemente, económicamente, o si se producen daños morales. El artículo 6, según el Código Sustantivo de Trabajo, hablan sobre las causales de terminación de contrato y los tipos de contrato. Existen 3 tipos de contrato: contrato a término fijo, contrato a término indefinido y contrato por obra laboral. Las causales de terminación de contrato pueden ser una, por muerte del trabajador, dado que en Colombia y según el Código Sustantivo del Trabajo, una actividad no la puede realizar una persona distinta a la que se haya contratado. En este caso, si muere el trabajador, el contrato se da por terminado. En caso contrario, si muere un empleador, por lo general cuando contratan a una persona, las empresas son jurídicas y entonces sí hay quien lo reemplace. Un ejemplo de una terminación de contrato en dado caso que se termine el empleador sería que alguien contrate a una persona para que sea su chofer, y si esta persona fallece, entonces ya no habría empleador y se podría dar por terminado el contrato. Otra de las causales es por mutuo consentimiento. Esto es cuando las dos partes están de acuerdo en terminar dicho contrato, ¿sí? Otra de las causales es el cumplimiento del plazo fijo pactado, o sea, si el contrato
está por 3 meses y se cumple los 3 meses y el empleador no quiere dar, pues, a hacer una prórroga del contrato, entonces se puede dar por terminado. Cuando esto sucede, el empleador debe dar un preaviso al trabajador de 30 días de anticipación, ¿sí? Esto es cuando esto es para contratos a término fijo. Si en caso contrario es el trabajador el que decide dar fin al contrato, él no está en la obligación de dar un preaviso con los 30 días de anticipación. Es ya pues cuestión de ética si el trabajador lo hace. Una de las causas sería por terminación de contrato por obra labor. Esto quiere decir que si a una persona la contratan para realizar 100 maletines, el contrato se termina cuando los 100 maletines estén hechos. Entonces, en este caso no es necesario entregar preavisos de ninguna de las dos partes. Otra de las causales es una liquidación o clausura definitiva de la empresa. En este caso, la empresa sí está en la obligación de indemnizar al trabajador, porque esto es una actividad ajena al trabajador, entonces la empresa debe indemnizar al trabajador. Muchas veces por cuestiones financieras las empresas deciden liquidar, ¿no? Simplemente pues quedan en bancarrota y no pueden continuar. Esto es una actividad ajena al trabajador, él no está incumpliendo en ninguna de sus actividades, entonces por esa razón se debe indemnizar. Otra de las causales es la suspensión de actividades por más de 120 días de la empresa, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si de pronto hay un terremoto o la empresa se inunda. Este caso, cuando suceden este tipo de cosas, pues hay un plazo de 120 días donde la empresa puede pausar sus actividades parcial o completamente. Si la suspensión de actividades se extiende a más de 120 días, esta es otra causal para terminación de contrato, y si se extiende, la empresa está obligada a indemnizar al trabajador porque es algo ajeno al trabajador. Como séptima causal de despido está la sentencia ejecutorial. En Colombia hay muchas empresas que gozan de fuero sindical. Entonces esta quiere decir que para terminar el contrato la empresa debe solicitar al juez que levante el fuero sindical y de este modo la empresa puede proceder a la terminación del contrato. Como octava y última causal de despido está por no reintegrarse a las labores de empleo luego de levantarse la suspensión del contrato. Quiere decir que si por X o Y razón el trabajador fue suspendido, digamos un ejemplo, porque llegó ebrio y tuvo un día de suspensión laboral, si él no se reintegra después de que se cumpla la suspensión, esto es una causal directa para dar por terminado el contrato. Con las respectivas intervenciones, junto con mis compañeras, queremos dar por finalización nuestro trabajo, donde dimos a conocer una parte del Código Sustantivo del Trabajo, donde lo único que busca es la protección de los trabajadores. Muchas gracias.